El primer vuelo en América Latina. El día que un avión voló en Cuba en 1909. Imagina la escena con todo detalle. Es el 7 de mayo de 1910. El sol del mediodía caribeño cae con fuerza sobre un amplio campo de tierra rojiza en las afueras de La Habana. Miles de personas, hombres con guayaberas y sombreros de jipijapa, mujeres con vestidos largos y sombrillas, niños descalzos corriendo entre la multitud, periodistas con libretas y cámaras grandes y hasta miembros del gobierno provisional, se agolpan alrededor de un extraño aparato que parece sacado de una novela de Julio Verne. Suscribe y comenta para más vuelos juntos, te leemos. Nadie en toda América Latina ha visto nunca algo parecido. De repente un rugido mecánico ensordecedor rompe el bullicio. El motor de un biplano Voisin cobra vida con dificultad, escupiendo humo y vibrando violentamente. Un piloto francés llamado André Bellot, vestido con chaqueta de cuero, casco y gafas de aviador, levanta la mano derecha en señal de saludo a la multitud. El avión comienza a rodar por el terreno irregular. Gana velocidad. Las ruedas se despegan lentamente del suelo, y por primera vez en la historia, un avión más pesado que el aire vuela sobre suelo latinoamericano. Ese momento duró solo unos minutos, pero marcó el nacimiento oficial de la aviación en todo un continente. Hoy, más de 115 años después, esta hazaña histórica sigue siendo sorprendentemente desconocida. La mayoría de los libros de historia, documentales y hasta muchos especialistas en aviación saltan directamente a los vuelos de 1913 de Agustín Parlà y Domingo Rosillo. Pero la verdad cronológica e irrefutable es que todo comenzó ese caluroso día de mayo de 1910 en Cuba. En este vídeo largo y profundamente detallado vamos a revivir ese momento con lujo de detalles. El contexto mundial, la situación de Cuba en 1910, quién era André Bellot, cómo llegó el avión, qué pasó segundo a segundo ese día, las reacciones de la sociedad, el impacto inmediato y, sobre todo, por qué este hito fundacional ha sido injustamente relegado al olvido. Esta no es solo una historia de aviación. Es una historia de pioneros, de sueños imposibles, de ambición humana y del momento exacto en que América Latina levantó la vista al cielo y decidió que también quería volar. Para comprender realmente la importancia de lo ocurrido en Cuba, debemos viajar al contexto global de principios del siglo XX. Todo empezó el 17 de diciembre de 1903 en las dunas ventosas de Kitty Hawk, Carolina del Norte. Orville y Wilbur Wright lograron el primer vuelo controlado y sostenido de la historia. 12 segundos en el aire y 36 metros recorridos. La mayoría de los periódicos del mundo lo ignoraron o lo trataron como una curiosidad. Pero entre 1904 y 1909 la aviación evolucionó a una velocidad asombrosa. Los hermanos Wright perfeccionaron sus diseños. En Europa surgió una competencia feroz entre Alberto Santos Dumont, Brasil, Louis Blériot, Francia, Henry Farman, Glenn Curtiss y los hermanos Voisin. En julio de 1909, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha en 37 minutos. Fue un momento que cambió la percepción mundial. Volar ya no era una fantasía de locos. Era el futuro. En América Latina, sin embargo, la aviación seguía pareciendo algo lejano, casi imposible. La región vivía momentos de gran inestabilidad. Revoluciones, dictaduras, economías basadas en materias primas y una fuerte dependencia de potencias extranjeras. La mayoría de la población rural nunca había visto un automóvil, un teléfono o una película. Cuba, por su ubicación geográfica privilegiada, a solo 145 kilómetros de Florida, su relación estrecha con Estados Unidos y una élite criolla con dinero e interés en la modernidad, se convirtió naturalmente en la puerta de entrada de la aviación al continente latinoamericano. Cuba acababa de salir de la guerra de independencia contra España y vivía bajo la enmienda Platt, con fuerte influencia estadounidense. La economía del azúcar generaba riqueza para una clase alta que quería demostrar al mundo que Cuba era un país moderno y progresista. Empresarios, intelectuales y periodistas habaneros comenzaron a hablar seriamente de traer un avión. Después de varias negociaciones, se contrató al aviador francés André Bellot y se adquirió un biplano Voisin tipo 1909. El avión llegó desarmado en cajas a bordo de un barco. El montaje se convirtió en un espectáculo público. Durante semanas, decenas de curiosos se acercaban diariamente al lugar de ensamblaje para ver cómo se construía esa máquina que parecía salida de la ciencia ficción.
André Bellot no era un piloto cualquiera. Era un aviador experimentado que ya había participado en exhibiciones en Francia y otros países europeos. Aceptó el reto de viajar a Cuba por una suma importante de dinero y por la aventura de ser el primero en volar en un continente nuevo. Bellot era consciente del riesgo. Los aviones de 1910 eran extremadamente peligrosos. Motores poco fiables, estructuras frágiles de madera y tela, sin paracaídas, sin radio, sin instrumentos avanzados. Muchos aviadores morían en accidentes cada mes. A pesar de todo, Bellot estaba decidido. El lugar elegido fue un amplio campo abierto conocido como el Potrero de la Malla, cerca de lo que hoy es la ciudad deportiva de La Habana. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas comenzaron a llegar. La policía tuvo que controlar el gentío. Los periódicos habían anunciado el evento como el acontecimiento del siglo. A las 11:30 de la mañana, André Bellot subió al Voisin. El motor tardó casi 10 minutos en arrancar. Cuando finalmente rugió, la multitud guardó un silencio casi religioso. El avión rodó por el terreno irregular. Ganó velocidad. Las ruedas se separaron del suelo. Bellot realizó varios vuelos cortos ese día. El más largo duró alrededor de 5 minutos. Voló en círculos, subió a unos 50 metros de altura y realizó maniobras básicas. Cuando aterrizó por última vez, la multitud estalló en una ovación ensordecedora. Bellot fue sacado del avión en hombros. Los habaneros lo vitorearon como a un héroe. Los titulares del día siguiente en los principales periódicos cubanos fueron históricos. Cuba vuela. Primer vuelo en América Latina, la aviación ha llegado a las Antillas. Ese vuelo generó una verdadera explosión de entusiasmo. Se crearon clubes de aviación. Jóvenes comenzaron a estudiar mecánica. Se organizaron más exhibiciones y Cuba se posicionó como líder regional en aviación. Este evento abrió el camino directo a los grandes logros posteriores. El vuelo de Agustín Parlà y Domingo Rosillo cruzando el Estrecho de Florida en 1913. A pesar de su importancia, el vuelo de André Bellot en 1910 ha quedado relegado por varias razones. Los vuelos de 1913 fueron más espectaculares y protagonizados por cubanos. Bellot era extranjero, por lo que el relato nacionalista priorizó a los héroes locales. Falta de preservación de material audiovisual y documentos. La historiografía de la aviación latinoamericana suele comenzar más tarde. Sin embargo, objetivamente, el 7 de mayo de 1910 es la fecha fundacional de la aviación en América Latina. Cada vez que un avión despega o aterriza en cualquier aeropuerto de Latinoamérica, estamos volando gracias a ese primer intento valiente en Cuba. Ese día demostró que volar no era exclusivo de Europa o Estados Unidos, que también en el Caribe, en tierras tropicales, era posible conquistar el cielo. El 7 de mayo de 1910 no fue solo un día más en la historia. Fue el día en que América Latina miró al cielo y decidió que también quería formar parte del futuro. André Bellot y su Voisin abrieron un camino que millones de latinoamericanos han seguido después. Si te gustó esta historia profunda y detallada, dale like, compártela y suscríbete para más historias épicas y olvidadas de la aviación latinoamericana. ¿Conocías este hecho histórico? ¿Qué otro hito de la aviación temprana en nuestro continente te gustaría que desarrolle en el próximo vídeo? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vuelo.